No sé exactamente cuándo empecé a apagarme. Tal vez fue después del segundo hijo, o tal vez fue el día en que dejé de mirarme en el espejo con deseo. Lo cierto es que me convertí en todo para los demás, menos para mí. Durante años, fui la esposa que cocina, que escucha, que está ahí. Y sí, amaba a mi familia, pero había algo dentro de mí, algo que gritaba en silencio, como una vela que se consume sin que nadie lo note. Cumplí 48 años rodeada de flores, felicitaciones y mensajes de feliz cumpleaños, pero por dentro, me sentía vacía, no por tristeza, sino por falta de fuego. Y justo cuando pensé que mis mejores momentos ya habían pasado, apareció él. Era un desconocido, un hombre que se sentó frente a mí en una cafetería cualquiera, una mañana cualquiera. Ni siquiera era especialmente guapo, pero tenía esa presencia, una seguridad que no gritaba, que simplemente estaba. Me observó, no de forma vulgar. Me miró como si pudiera ver lo que yo misma había olvidado, que debajo de la madre, la esposa, la mujer madura, aún existía una mujer viva, deseable. Cuando nuestras miradas se cruzaron, algo se activó en mí. Sentí un calor, una electricidad que subió por mi espalda y se alojó entre mis piernas. Me estremecí, me sonrojé, bajé la mirada como una adolescente, pero por dentro, me estaba encendiendo. No hablamos, no fue necesario, solo fue una mirada, pero esa mirada me desnudó más que cualquier palabra. Salí de esa cafetería temblando, caminé lento, como si mi cuerpo no supiera qué hacer con esa energía. Me toqué los labios, sin darme cuenta, y me descubrí sonriendo. Algo había despertado, algo que había estado dormido por años. Esa noche, me encerré en mi habitación, apagué las luces, me quité la ropa lentamente, sin prisa, me miré al espejo, desnuda, no perfecta, no joven, pero completa. Por primera vez en mucho tiempo, me toqué, no por rutina, no por obligación, me toqué para sentir, y sentí. Todo. Esa noche fue diferente, no fue solo placer físico, fue un reencuentro. Cada caricia que me di fue como volver a habitarme, como si cada parte de mi cuerpo me susurrara gracias por recordarme. No lloré, pero estuve a punto, porque me di cuenta de lo mucho que me había olvidado, de lo mucho que me había negado. A la mañana siguiente, me levanté con una energía distinta. Nadie lo notó, pero yo sí. Caminaba más recta, mi piel parecía más viva, mis ojos tenían luz. Me pregunté si volvería a ver al hombre de la cafetería. Parte de mí lo deseaba con una intensidad que me sorprendía, pero otra parte quería más que su presencia. Quería entender por qué una sola mirada me había transformado. Esa semana comencé a hacer algo nuevo, caminar sola, sin destino, sin prisa, solo caminar y observar. Sentir el sol, el viento, las miradas, y fue en una de esas caminatas que lo volví a ver. Esta vez, estaba sentado en un banco del parque, leyendo. No me miró de inmediato, pero yo no podía dejar de mirarlo. Su cuello, sus manos, la forma en que pasaba las páginas, todo en él me excitaba. Cuando levantó la vista y me reconoció, me dedicó una sonrisa leve, pero profunda, y otra vez, ese calor, esa vibración interna. Me acerqué, sin pensar, me senté a su lado. No hablamos mucho, él solo dijo, «Te ves diferente», y yo respondí, «Lo estoy». Silencio, cómodo, denso, cargado de todo lo que no necesitaba decirse. Pasaron minutos, quizás horas, hasta que él dijo, «¿Quieres un café?». Asentí. Fuimos juntos, caminando en paralelo, sin tocarnos, pero sintiéndonos. Cada paso era una promesa. En el café, esta vez sí hablamos. Me preguntó por mi vida, y le respondí con sinceridad brutal. Le dije que me había perdido, que llevaba años viviendo en piloto automático. Él me escuchó con una atención que desarma. No intentó consolarme, solo me vio, y eso era más que suficiente. «Tu cuerpo no está dormido», me dijo, «solo necesitaba ser escuchado». Esa frase me atravesó, porque era verdad,
porque lo sentía en la piel, en el pecho, entre las piernas. Cuando nos despedimos, no hubo beso, solo una mirada larga, cargada de fuego contenido, y una promesa muda, de que eso era solo el comienzo. Esa noche, me masturbé pensando en él, pero no era solo su cuerpo lo que deseaba, era su energía, su presencia, la forma en que me devolvía a mí misma. Y mientras mis dedos me llevaban al borde, comprendí que, a los 48 años, no solo estaba viva, estaba renaciendo. Los días siguientes fueron una mezcla deliciosa de ansiedad y deseo. Cada vez que sonaba una notificación en mi celular, mi corazón latía más fuerte. Esperaba su mensaje, su voz, su mirada, y llegó, un simple: «Nos vemos mañana, en el mismo café». Contesté con un sí corto, pero mi cuerpo entero gritaba. Esa tarde, me arreglé con una dedicación casi adolescente, pero no para él, no solamente. Lo hice para mí, para verme, para gustarme. Escogí una blusa con un escote sutil, labios rojos y un perfume que había olvidado en el fondo del armario, uno que usaba cuando quería seducir, sin pedir permiso. Cuando llegué, él ya estaba allí, de pie, esperándome. Su sonrisa era distinta, había fuego en ella, y lo sentí arder. Nos sentamos, esta vez más cerca, nuestros brazos casi se tocaban. Él hablaba poco, observaba mucho. Yo, por dentro, me derretía. De repente, sus dedos rozaron mi muñeca. Fue apenas un toque, pero mi respiración se detuvo, y entonces lo supe, no necesitaba más. No por ahora, el juego era ese, el roce, la espera, el fuego lento. Tienes una energía que envuelve, me dijo, y yo sentí como mi vientre se contraía al oírlo. No era un halago común, era una afirmación, un reconocimiento, y eso me encendía más que cualquier caricia. Me preguntó si quería caminar. Acepté. Salimos del café y caminamos en silencio, otra vez, pero esta vez, nuestras manos sí se tocaron, primero como accidente, luego como decisión. Sentí su palma tibia, firme. Entrecruzar mis dedos con los suyos fue más íntimo que cualquier beso. Me sentí temblar, como si cada paso fuera hacia algo inevitable. Nos detuvimos frente a una librería cerrada. Él se giró hacia mí y me sostuvo la mirada. Su voz bajó, casi un susurro. No quiero apresurarlo, pero tampoco quiero negarlo. Yo respondí igual de suave. Yo tampoco. No hubo beso, aún no, pero nuestras respiraciones estaban sincronizadas, agitadas, como si nuestros cuerpos ya se entendieran sin palabras. Esa noche, en casa, me quité la ropa con una lentitud ritual. Me toqué recordando su mano, su voz, su mirada, y mientras gemía mi propio nombre entre suspiros, entendí algo poderoso: el deseo no está en lo que se hace, está en lo que se contiene, y esa espera era el preludio más erótico que había vivido en toda mi vida. Pasaron 3 días sin vernos, 3 días de mensajes con palabras medidas, pero llenas de deseo, 3 noches de insomnio y piel caliente, hasta que él escribió: ¿te gustaría venir a cenar a mi casa? Mi respuesta fue inmediata, pero mis manos temblaban cuando la envié. No era solo la emoción, era el miedo, a volver a sentir, a no saber controlar lo que podía pasar si me soltaba de verdad. Pero algo dentro de mí ya no quería barreras. Cuando llegué, él me recibió con una copa de vino y una sonrisa tranquila. La casa olía a madera, a incienso suave, a intimidad. La luz era tenue, había velas, y una música suave llenando los espacios. La cena fue ligera, apenas probé bocado. Mi apetito era otro. Lo miraba y sentía como cada parte de mí se rendía a su presencia. Después de la última copa, él se acercó, no con ansiedad, con calma. Me acarició la mejilla con el dorso de los dedos. Y ahí, sí, me besó. Fue un beso lento, largo, profundo, sin prisas, sin dudas. Un beso que no pedía permiso, pero tampoco exigía nada. Mis labios se abrieron por instinto, mi cuerpo se apoyó en el suyo. Su mano en mi espalda desnuda fue como una chispa sobre pólvora, y cuando me llevó a su habitación,
no sentí miedo, sentí hambre, me desvistió como si leyera mi piel, sin apuros, como si cada prenda que caía fuera un muro que se derrumbaba. Yo también lo toqué, lo observé, lo deseé, y cuando finalmente nuestros cuerpos se encontraron, no hubo torpeza, hubo fuego, silencio, y respiraciones entrecortadas. Me hizo el amor como nadie antes, con tiempo, con intención, como si supiera que yo no solo necesitaba sentir placer, yo necesitaba ser mirada, sostenida, adorada. Me susurraba palabras que no recordaba haber escuchado en años. Estás viva, estás hermosa, tu cuerpo habla, y yo quiero escucharlo todo. Y lo escuchó, cada gemido, cada estremecimiento, cada parte de mí que se abría por primera vez, no al sexo, sino a la conexión. Esa noche no fingí, no controlé, no me limité, me dejé llevar por completo, y cuando su cuerpo tembló junto al mío en el clímax, sentí algo que jamás había sentido antes, paz. No vacía, no silenciosa, paz ardiente, plena, como si por fin hubiese regresado a mí. Desperté con la luz del amanecer filtrándose entre las cortinas. Él dormía a mi lado, de espaldas, respirando tranquilo, y por un momento me quedé mirándolo como si el tiempo se hubiera detenido. Mi cuerpo aún sentía el eco de la noche anterior, el cosquilleo suave en los muslos, la piel sensible, el corazón lleno. Pero fue mi alma la que más despertó. Me levanté en silencio, recogí mi ropa del suelo, caminé hacia el baño, frente al espejo. Me vi, realmente me vi, ojos brillantes, piel rosada, labios aún hinchados, una mujer viva, completa, hermosa, no por cómo me veía, sino por cómo me sentía por dentro. Y sin embargo, ahí, frente a ese reflejo, el miedo regresó. ¿Y ahora qué? No era solo sexo, no era solo un amante, era una puerta abierta a una versión de mí que había estado oculta, encadenada, olvidada. Volví a la habitación. Él seguía dormido. Me senté al borde de la cama y lo observé. Mi mente empezó a llenarse de preguntas. ¿Esto fue solo una noche? ¿Puedo permitirme querer más? ¿Dónde queda mi antigua vida después de esto? Porque algo era seguro, ya no era la misma. Ya no podía volver a fingir que no sentía. Él despertó suavemente y me rodeó con los brazos por detrás. Su voz, ronca y cálida, me acarició el cuello. ¿Estás bien? Asentí, pero él lo notó. ¿Lo dudaste? No a ti, a mí. Silencio. Nos quedamos así, abrazados, sin más palabras. Y ahí entendí que lo que me daba miedo no era él, era todo lo que había ignorado durante años. Volví a casa esa mañana caminando lento. Cada paso era como una decisión. Me sentía distinta, y esa diferencia me asustaba, pero también me llenaba de fuerza. Abrí la puerta de mi casa, el olor de siempre, los muebles de siempre, todo igual, y yo distinta. Mi esposo me saludó con un beso en la mejilla. Yo respondí, mecánicamente, pero por dentro, todo había cambiado. No lo odiaba, no sentía culpa, sentía verdad. Por primera vez en años, entendía lo que era desear, lo que era ser tocada de verdad, lo que era ser vista. Y ahora, ¿qué haría con esa verdad? No tenía respuestas, solo una certeza: no podía volver a dormirme, porque una vez que una mujer despierta, no hay vuelta atrás. Pasaron días, y cada día era una batalla entre lo que fui y lo que deseaba ser. Me comportaba como siempre, cocinaba, escuchaba, respondía mensajes. Pero algo había cambiado en mí. Ya no estaba dispuesta a seguir anestesiada. Ya no podía fingir que lo vivido con él había sido solo una aventura. Fue más que un encuentro carnal. Fue una revelación. Mi cuerpo ahora hablaba, y no solo en la cama, en mi forma de caminar, de mirar, de respirar. Todo en mí era más consciente, más despierto. Lo volví a ver. Claro que sí, y no una, ni dos. Muchas veces, cada encuentro era diferente, más profundo, más desnudo, y no hablo solo del cuerpo, hablo del alma. Aprendí a decir lo que me gusta, a guiar sus manos, a cerrar los ojos y dejarme llevar, a gemir sin miedo,
a estremecerme sin culpa. Aprendí que el placer no es sucio, es sagrado, cuando es real. Una noche, después de hacer el amor contra la pared del pasillo, con los cuerpos sudados y la respiración agitada, él me miró fijo y me dijo: «Te convertiste en una diosa», y yo sonreí, porque no necesitaba que él lo dijera. Yo ya lo sabía, no por vanidad, por certeza, porque me vi a mí misma, en mi versión más auténtica. La decisión llegó sola, sin drama, sin lágrimas. Una mañana, me senté frente a mi esposo, y le hablé con verdad. Le dije que ya no me reconocía en esa vida, que necesitaba respirar de otra forma, que no se trataba de otro hombre, se trataba de mí. Me escuchó en silencio, no lo entendió, tal vez nunca lo haría, pero no necesitaba su comprensión, solo mi propia valentía. Esa noche, dormí sola, y por primera vez, no sentí vacío, sentí libertad. Porque descubrí que no es la edad lo que te apaga, es el olvido de ti misma, es la rutina que te adormece, es el miedo al deseo, al cambio, al fuego. A los 48 años, volví a sentir todo, y no pienso dejar de hacerlo, porque ya no soy la que espera, ni la que se calla, ni la que se conforma. Soy mujer, soy deseo, soy vida, y si tú, que estás escuchando esto, sientes algo dentro de ti removiéndose, entonces esta historia no es solo mía, es tuya también. Si esta historia te tocó, si alguna vez te perdiste y estás lista para reencontrarte, deja tu like, suscríbete y comparte, porque el placer no tiene edad, y despertar tampoco.